Capítulo 1. Abra su Biblia, hermanos. Se nos fue el tiempo, pero hemos estado muy bien. Es un nuevo año. Nos esperan retos difíciles. No hablo de lo espiritual, hablo de lo material. A Colombia le esperan momentos muy difíciles. Pero sé que si usted no cambia el Dios que tiene, a usted le va a ir bien. Colombia tiene varios retos. Uno, el problema del fenómeno del niño va a causar grandes estragos en la economía, sobre todo en la producción de alimentos. Y eso depende de Dios y de nadie más. Dos, el famoso proceso de paz que nos va a tocar a nosotros sostener 8.000 guerrilleros sentados y nosotros pagándole sueldo. ¿Pero parece? Tres, viene una cascada de impuestos aterradora. ¿Y eso quién lo paga? El pueblo. Cuarto, el problema del dólar nos va a afectar a todos muy seriamente. Quinto, el famoso salario mínimo. ¿Usted ve todo lo que subió? Esta es mucha limosna, hermano. Eso es una limosna. Entonces, no le esperan momentos buenos a Colombia. Por esto te digo, hermanos, no cambies el Dios que tienes. Porque el Dios que tú tienes, que yo tengo, alimentó a Israel 40 años en el desierto. No habían acueductos, no estaba el Éxito, ni Carrefour, ni Carulla, nada de eso. No estaba Arturo Calle, no estaba Gino Pascali, no existía el Hueco, no existía Pague 3 y Lleve 5, eso no existía. Solo la mano de Dios, solo la mano de Dios. No más, solo la mano de Dios. Y va a llegar el momento en que nosotros nos vamos a sostener solo de la mano de Dios. Pero estamos bien, estamos seguros. La mano de Dios es suficiente para todo. A Él le sobra todo, lo tiene todo y le sobra todo. De Él es el oro, la plata y todo lo que existe en el planeta, en el cielo y en el universo. Es de Él, por Él y para Él, y a Él sea gloria, honra, imperio y alabanza por los siglos de los siglos. A ver, un aplauso fuerte al Señor, amén. A ver, un aplauso, un aplauso. Jesús se lo merece todo. Siempre, alábalo, siempre, siempre. Siempre alábalo. Dice Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oremos, hermanos. Yo me voy a portar bien hoy, tranquilos. Solo tengo 40 minutos y es muy difícil, pero vamos a ver. Soberano Dios, ruego tu misericordia y tu fidelidad, tu ayuda y tu presencia en esta mañana. Unción de su Espíritu Santo. Para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Siéntense, por favor. Aprovecho estos minutos para hablarles, hermanos, del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo. Hace 15 días hablamos de la regeneración en el Espíritu. Hace 8 días hablábamos de la promesa del Espíritu. Y hoy hablaremos del bautismo del Espíritu Santo, que es el paso que sigue al cumplimiento de la promesa del Espíritu.
Y les recuerdo que todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo estamos revestidos. La invocación del nombre de Jesús en el bautismo le garantiza a usted salvación, perdón de pecados y limpieza. Cuando a usted le invocan el nombre de Jesús en el bautismo, el nombre de Jesús lleva implícito la sangre de Jesucristo que lo limpia de todo pecado. El bautismo le borra el pasado. El bautismo que corresponde ahora a esto nos salva. No quita las inmundicias de la carne, pero sí es la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tiene un valor incalculable. En el bautismo sus pecados le son perdonados y le son borrados por la sangre de Jesucristo. En el bautismo usted se constituye en un hijo de Dios por la invocación del nombre. Ahora, desde ese momento usted comienza a ser la familia de Dios. Por eso todos los que estamos aquí bautizados en el nombre de Jesucristo somos la familia de Dios. Pablo dice, linaje suyo somos. No somos linaje del diablo. ¿Qué es linaje? Alguien que depende de. ¿Sí? Nosotros dependemos de Dios. De Dios. Cuando Adán pecó, el pecado le fue imputado a toda la raza humana. Romanos 5:12 hasta el terminar habla de dos personas, de dos hombres, Adán y Cristo. En Adán, hermanos y hermanas y amigos, en Adán todos pecamos. Y dice Pablo, y en Adán todos morimos. Cuando usted nació, tristemente, nació siendo un pecador y nació perdido por ser descendiente de Adán. De ahí entonces que el nuevo nacimiento se hace indispensable para que usted se constituya en un hijo de Dios. En Adán pecamos, en Adán morimos y en Adán fuimos condenados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando vino Cristo, si en Adán morimos todos, en Cristo hemos resucitado todos. En Adán fuimos condenados, en Cristo fuimos salvos. Esa es la verdad. Nadie ha sido predestinado para perderse. Toda la raza humana está cobijada por la promesa de la redención. Si usted no es redimido es porque no quiere, pero la mesa la sirvió Jesús en la cruz. Hay gente que anda predicando sobre las maldiciones generacionales. En el Antiguo Testamento existían las maldiciones generacionales, como le dijo Dios a Israel, pero eso existía en el Antiguo Testamento, donde dice, castigaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hoy no. Yo no llevo el pecado de mi papá, ni mis hijos llevarán mi pecado. No, hoy es distinto. Jesucristo en la cruz rompió la maldición generacional, no solamente la maldición de la ley, sino también de las consecuencias de la ley. Lo que Jesús hizo en la cruz es algo incalculable, invaluable. Fuimos librados de toda maldición, de toda condenación. Por eso no hay ninguna condenación ahí para los que están en Cristo, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. No ande creyéndole a los brujos, diciéndole que usted carga la maldición de su papá o de su mamá, o de su abuelo, de su tatarabuelo, porque no es verdad.
La maldición nuestra la cargó Jesucristo en la cruz y la dejó clavada en la cruz, y hoy soy libre en el nombre de Jesucristo. Y hoy dice Pablo: bendito el Dios y Padre, que, ¿usted lo sabe, cierto?, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ningún cristiano que ha sido bautizado en el nombre de Jesús puede decir que tiene la maldición de la mamá o del papá o del abuelo o del tío, porque si usted sigue diciendo eso es porque no ha creído en Jesucristo. Usted no tiene la maldición de nadie, usted tiene la bendición de Cristo. ¡Gloria a Dios! Claro que si usted sigue creyendo en que es un desgraciado, un estrellado porque su papá lo fue, su mamá lo fue, no va a ir a ninguna parte. Tiene que renunciar a eso en el nombre de Jesús. Si yo creo en lo que mis padres, mis hermanos, mis abuelos fueron en su vida, hoy yo estaría perdido peor que ellos. Pero yo no creo en esas maldiciones, yo creo en la bendición de Todopoderoso. Así que renuncia. Hay gente en la iglesia que cree en los riegos orientales. Hay gente en la iglesia que se bañe con las 7 hierbas, que cree en el incienso, ese eucalipto. Y eso lo hacen en diciembre y el último día del año se comen las 12 uvas, se echan maletas al hombro para caminar por la cuadra, a veces viaja, y si le sale el tiro, a veces le sale, viajan del 20 de julio a la Alpujarra. Sí, funciona. Hay hermanos que creen esas bobadas, hermanos. Creen en la brujería y creen en el horóscopo, en esas bobadas. Eso son bobadas, son brujerías, eso es diabólico. La iglesia no depende de la rotación de los astros. La bendición nuestra no depende de por dónde funcione la luna o los astros, por dónde en la fecha de su nacimiento. Y hoy que funciona tanto a final de año, a comienzo de año, todas esas cosas. ¿El qué? Signo zodiacal. ¿Qué más hay por ahí? Las hierbas, el incienso, todas esas bobadas. Hay hermanos que todavía creen en eso. El que crea en eso es porque no ha creído en Jesucristo. Jesucristo nos libró de todo agorero, de sortilio, de hechicero. Que las brujas las hay. Sí, Señor. Y la Biblia habla de eso, que sí las hay. Pero yo no tengo por qué creer que a mí la bruja me va a hacer daño. Yo soy testigo de que las brujas a nosotros no nos pueden hacer daño. Yo soy testigo. Jesucristo nos blindó. Sí, hermano. Hay gente que hace eso. Y hermanos pentecostales. No pregunto quiénes son porque usted sabe quién es. Su conciencia se lo dice. Y hermano, todo el que ande creyéndole a las brujas, al adivino, al sortílego, al hechicero, vivirá arruinado. Arruinado. La bendición de Dios, la bendición de su suerte, no está en la ruda de Castilla, en la malva, en el apio, en el ¿qué más? La penca de sábila, en la herradura detrás de la puerta, en la escoba tras la puerta. ¿Qué más que la gente? Bueno, sin innumerables cosas. Usted no puede creer en el brujo. En la radio hay programas de hechicería por montones. En los periódicos amarillistas hay programas de todo. Venga, cuéntenos sus problemas y yo le digo cómo se vuelve rico. Y ellos más miserables y más pobres que los demás. Si eso fuera así, todo el mundo estaría tapado de la plata. La bendición es del Señor y solo del Señor. Renuncia a esas
tonterías, a esas bobadas. Usted no depende de por dónde nazca la luna, por dónde se mueva el sol o los astros. No, la suerte suya fue echada en la cruz del Calvario. Crea en la obra de la cruz, crea en la obra del Calvario, crea en lo que Cristo hizo en la cruz y serás bendito siempre. Siempre. Gloria al nombre de Jesucristo, siempre. Entonces, la persona que ha creído y que se bautizó en el nombre de Jesús, sus pecados le fueron borrados y desde ese momento se constituyó en un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios y por ser un hijo de Dios usted es un candidato a recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo no se recibe para ser salvo, sino porque ya es salvo. El bautismo del Espíritu Santo no se recibe para ser hijo, sino porque ya es hijo. Usted es un hijo, usted es una hija de Dios y es un candidato a recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué se recibe el bautismo del Espíritu? ¿Para qué? No. ¿Para qué se recibe el bautismo? Ahora 8 días hablamos de la promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu se recibe para ser salvo. Pero el bautismo del Espíritu Santo se recibe para recibir poder, recibir autoridad sobre toda fuerza del mal, sobre los demonios, sobre las enfermedades, etcétera, etcétera. Se recibe para eso. Mire, le pongo un ejemplo que lo hemos analizado aquí también. Antes de la cruz, los apóstoles, los discípulos y los apóstoles eran creyentes, mas no convertidos. Ya usted ve la reacción de ellos antes de la cruz de Pedro, de Judas, de Tomás, de Felipe y seguramente de todos ellos. Y ya usted ve la reacción, que cuando Jesús moría en la cruz lo dejaron solo. Los que antes decían: Señor, nosotros iremos contigo hasta la muerte. Si nos toca morir, no nos morimos contigo, pero si nos hacemos despellejar por ti, ay, ya, no que digan. Y sí, Pedro lo mostró. Cuando alguien vino a apresar a Jesús, él sacó espada y dice: lo que es con él es conmigo. Esa es una prueba de que Pedro era un creyente pero no convertido. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Y repito, en la cruz solamente ven algunas mujeres mirando la escena de lejos. Los demás estaban lejos. Dice que miraban a Jesús de lejos. Tenían miedo. ¿Por qué? Porque primero, no eran convertidos. Segundo, no tenían la unción ni el bautismo del Espíritu, porque el bautismo del Espíritu es lo que hace fuerte a un cristiano. Sí, por eso yo insisto en eso. Si queremos una iglesia fuerte, cristianos fuertes, hay que recibir el poder del Espíritu, hay que sentirlo. A Dios hay que sentirlo. Dios es como el viento se siente pero no se ve. Así es Dios, si usted quiere sentirlo, lo puede sentir. No lo ve, pero se siente. Miremos una introducción aquí de para lo que servía el poder del Espíritu Santo en la persona. Miremos desde el Antiguo Testamento. Aquí tengo varios ejemplos. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era el que transmitía la inspiración de las Sagradas Escrituras. Moisés, por ejemplo, vamos a hablar de algunos de ellos. Moisés, por ejemplo, sobre él vino el Espíritu Santo para ejercer un liderazgo a favor de Israel y contra los egipcios.
Había un propósito en la llenura del Espíritu Santo en las personas. Luego, Dios le dice a Moisés que reuniera a 70 ancianos, y dice la Biblia que Dios puso de Moisés, del Espíritu que había en Moisés. Nada haría Moisés si el Espíritu no hubiese estado en él. Él dijo, Moisés le dijo a Dios, no nos saques de aquí. Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y Dios le respondió, tranquilo, Moisés, mi espíritu irá contigo, y yo te llevaré y te daré reposo, y te daré la victoria sobre vuestros enemigos, y tomarán la tierra como posesión tuya. Tranquilo, Moisés, yo iré contigo. Y varias veces Dios vino sobre Moisés. Una cosa fue cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos veían. Una cosa es que el Espíritu esté en uno, en nosotros. El Espíritu Santo está en la iglesia y se siente en la iglesia porque está adentro de nosotros, está en nosotros. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre ellos, no en ellos, sino sobre. ¿Con qué fin? De hacer cosas extraordinarias como las que hizo Moisés en Egipto. Salmo 103, verso 7 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. El Espíritu estuvo sobre Moisés, porque la segunda vez que Moisés descendió del monte, dice la Biblia que Moisés tuvo que poner un velo sobre su rostro para cubrir su rostro, porque los israelitas no podían verlo, porque la gloria de Dios se reflejó en el rostro de Moisés. Y Moisés tuvo que cubrirse, porque estuvo 40 días en la presencia de Dios. Dios estuvo sobre él. Y cuando vino al pueblo, su presencia se reflejaba sobre él. Y entonces él tuvo que poner un velo para cubrirse. Ese velo representa la ley. Los que andan en la ley tienen el velo. Nosotros no andamos en la ley, tenemos a Cristo. Cristo fue el que corrió el velo que había en nosotros, que nos tenía ciegos, y ahora andamos en la luz del Evangelio. Por eso los judíos andan todavía con ese velo. Segunda de Corintios 3, 18 y 19 dice, aun cuando se les lee a Moisés, el velo continúa sobre ellos, no sobre la iglesia, sino sobre ellos. Pero dice, mas cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. ¿Cuándo se van a convertir los judíos? En la gran tribulación. Pero todavía ellos andan con un velo puesto en sus ojos y en sus oídos. Ve y di a este pueblo, anúnciales las verdades, mas no entenderán. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con sus oídos oyen pesadamente, pero con sus ojos, aunque ven, no ven. Y Jesús por eso dijo, yo para esto he venido al mundo, para que los que ven, vean. ¿Sí? Los que ven, no vean, perdón, al contrario. Y los que ven sean cegados. Eso dice Juan 9. El Espíritu Santo venía sobre Moisés, pero después Dios tomó del espíritu de Moisés y lo puso sobre 70 ancianos para que le ayudaran a administrar y a guiar el pueblo por el desierto. Después, ese mismo espíritu, cuando Moisés iba a terminar su ministerio, Dios le dice a Moisés, llévate a Josué al monte y pon en él
el espíritu que hay en ti para que Él sea tu reemplazo. Era transmisible. Es decir, pero ese espíritu venía sobre ellos para hacer cosas extraordinarias, no para ser salvos, sino para obrar maravillas. Milagros externos, visibles, tangibles. Usted ve más adelante también, esa manera de, así rapidito, dice la Biblia que a través del Espíritu del Señor se impartió liderazgo. Es lo que la iglesia hoy necesita, un liderazgo efectivo, eficaz, contundente. Por eso es que insisto, el Espíritu entonces está en la iglesia, para salvación. Y no se preocupe por lo demás, simplemente sea fiel. Simplemente sea fiel. Preocúpese por ser investido. Recuerde lo que Jesús dice en San Lucas. Vea una cosa importante. De la resurrección, como dije el domingo, al Pentecostés, hay 50 días. Jesús estuvo con ellos 40 días. Durante ese tiempo los apóstoles comenzaron el proceso de regeneración. Pero aún así, ya siendo regenerados, les dijo, Lucas 24, 44 dice, y les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así fue necesario, así estaba escrito, que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros me seréis testigos de estas cosas, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hechos 1:8. Cuando le preguntaron acerca de la restauración de Israel, Jesús le respondió en el momento de su partida. Le preguntaron a los apóstoles, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le respondió, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. En ese momento los apóstoles ya estaban regenerados como usted y como yo hoy. Pero les agregó, ustedes ya están regenerados, no se preocupen por el reino de Israel, no se preocupen, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis salvos, ¿cierto? No, y me seréis testigos. ¿Me está poniendo cuidado, hermano? Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es para ser testigo. Para esa es la investidura. La iglesia en este momento, todos los que estamos aquí bautizados en el nombre de Jesucristo, hemos sido regenerados. Y si usted se muere ya, se salva. Si no creyó en vano, se salva. Después hablaremos de hablar lenguas, porque eso es secundario. Lo importante es la salvación. Hay gente que se mata, se espeluca, se arranca los pelos de la cabeza, se da contra las bancas, los he visto. Se dan contra las bancas, contra el pavimento, la baldosa. Yo a ese piso me va a dañar el piso. Bregando a hablar en lenguas. ¿Y cuánta gente viene aquí? Y hay hermanitos que son como raritos. Sí. Vienen y ponen las manos a los hermanos. Ve, hermano, usted va a recibir el Espíritu Santo. Eso sí, hable en lenguas como yo. Eso no es así. La salvación es seria. Eso no es que charrambacamba y ya fue salvo. Así no es. Así no es. En esto ahorita le voy a hablar lo que es el hablar lenguas, para que entendamos cuál es el significado en la Biblia de hablar en lenguas.
Yo les he contado a ustedes que estando en una iglesia hace como 20 años, aquí en Colombia, a mí sí me gustaba madrugar al culto. Y todas las mañanas, yo llegaba a 8 de la mañana al templo y había una hermanita, era la que me salía adelante siempre. Y estaba en la primera banca. Pero hermano, no me dejaba orar. Las 2 horas, de 8 a 10 de la mañana, el tema de ella era 66666666666666666. Dios mío, pasar 7 o bajarle a 5, pero es que esto está muy... Pero esa era la lengua. Esas eran las lenguas de la hermana. Esa no es hablar en lenguas. No me entiendan mal. Yo les voy a explicar a ustedes el verdadero significado de la lengua en estos días, para que nos edifiquemos, hermano. ¿De qué le sirve estar enredar la lengua? Eso se llama glosolalia. Que algunos creyentes enredan la lengua para decir que reciben el Espíritu Santo. Entonces, no se deje confundir, hermano. Si Dios lo pone a hablar en lenguas, hable en lenguas, pero que sea por el Espíritu. Amén. Cuando un creyente habla en lenguas por el Espíritu, contamina a los demás. Perdón, rectifico, contagia a los demás. Cuando usted siente un creyente hablando en lenguas por el Espíritu, usted se le pone la piel como de gallina. Y usted tiene que sentir algo también. Usted siente alabar a Dios. Si no es que hable en lenguas, pero siente llorar, siente alabar, porque usted siente que hay una sensación por allí. Eso es verdad, hermano. No nos engañemos, es hora de salir de niños, hermano. ¡Gloria a Dios! ¿Tiene sueño? Eso sí, si no, aguante. Entonces, decía una hermanita una vez, enseñándole a la gente cómo se recibe el Espíritu Santo. Hermano, no hay que enseñarle a la gente cómo se recibe. En Hechos capítulo 2 dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos no tuvieron una escuela para eso, porque había una función específica en el hablar en lenguas. Dios tiene un propósito. Dios no lo va a poner a usted a balbucear ahí simplemente por balbucear. No, las lenguas tienen un propósito y muy grande. Y muy grande. Aquí hay que manejarlas. Entonces le decía un hermanito, para que usted reciba el Espíritu Santo, tiene que levantar las manos como la levanta Tobías. Tiene que blanquear los ojos como la hermana Pepita. Tiene que danzar como el hermano Tiberio. Y entonces el hermano se puede pensar, bueno, ¿cómo es que hace Pepita? ¿Cómo es que hace Tiberio? ¿Cómo blanquear los ojos fulana? Entonces, tiene que hacer un taller de 1 año para aprenderse los trucos. ¿Cómo es que habla este? ¿Cómo es que levanta las manos este? No, la vida cristiana es lo más sencillo que hay, hermano. ¿Usted cree que Dios nos va a enredar con todo eso? Que tiene que danzar como la hermana Trifena. Se tiene que revolcar en el piso como Tiburcio. Pero ahora, entonces ya, después de todo ese taller que hay que darle a la persona, viene aquí al altar y no falta el que diga, pobre hermanitas, con la moñita ahí, ¿cómo llama esto? La balaquita, bien peinaditas. Y llega don Judas. Bueno, el nombre de Judas tampoco es tan malo. La Biblia dice que Judas no el Iscariote. Hoy usted no le pondría a un hijo Judas por ninguna razón, ni le pondría a Caín, porque sus nombres en la Biblia tienen su significado. Pero aún en la Biblia
el nombre Judas era muy repetido, lo tenían muchas personas. Entonces llega el hermanito, y le ponen la mano en la cabeza a cualquiera. Y se le agacha en la oreja y le dice, bueno, usted va a hablarle, usted hoy va a recibir el Espíritu Santo como si ese fuera Dios. Como si usted fuera el que transmite eso, ¿no? El Espíritu Santo lo da, es el Señor. Cuando quiera y como quiera. ¿Cuántas veces usted ha sentido la presencia de Dios y no ha hablado en lenguas? ¿Cuántas veces usted se ha movido y ha llorado y ha gritado y alaba a Dios con el alma y queda sin voz, pero no habló en lenguas, pero sintió la presencia de Dios? Y aquí el secreto no es el balbuceo, es que usted sienta, lo grande es que usted sienta la presencia, el poder de Dios. ¿Cuántas veces muchos de ustedes han hablado en lenguas pero no han sentido nada? Porque se basan en lo que el hermanito dice aquí. No hablen lenguas porque otros hablan en lenguas. Hablen lenguas cuando Dios le ponga a usted que hable en lenguas. Cuando sea que usted está sintiendo el poder de Dios. Repito, no todas las veces que usted reciba el poder de Dios se habla en lenguas. Dios se manifiesta de muchas maneras y Dios se siente de muchas maneras. Usted puede sentir la presencia de Dios y gritar y alabar a Dios y danzar y no habla en lengua, pero lo está sintiendo en el alma. Usted quiere salirse del vestido porque lo está sintiendo. Sentir a Dios es lo más grande que un ser humano pueda sentir en la vida. Es una expresión inexplicable. Inexplicable. Entonces le dice el hermanito, habla en lenguas como hablo yo. Y con el hermano encima aplastando en la cabecita. Ese pobre hermanito con el cuello. Habla en lenguas como hablo y comienza salamazamba, salamazamba. Y el hermanito lo mismo. Se levanta el hermanito más espelucado que una gallina en un polvero. Y bueno, habló en lenguas, pero él piensa para él, pero yo no sentí nada. ¿Cierto? Yo no sentí nada. Este hermano me dice que yo ya recibí el Espíritu Santo, pero yo no sentí nada. Hermano, no se deje engañar. Y hermano, no engañe a la gente. La Biblia sí habla de la imposición de manos. Pero no todas las veces que usted impone las manos, la gente recibe el Espíritu Santo. No todas las veces que usted impone las manos sobre un enfermo es sano. Yo he orado muchas veces por enfermos y han sido sanos. Y he orado muchas veces por enfermos y se mueren por la tarde. Sí, Señor. Y el que me diga que no es así es mentiroso. Se mueren por la tarde. A mí me pasó una vez en Chinchinau una historia que esa vez sí me dio miedo. Se los cuento. Una hermana tenía, por cierto, muy joven, cáncer. Ella era la única creyente en toda esa familia, era ella. La mayoría de la familia eran enemigos del Evangelio. Me mandaron a llamar que por favor fuera a orar por ella. Ella todavía hablaba. Por favor, tráigame al pastor. Y yo vi con mi esposa que no me despego de ella toda la vida, ¿no? Y oramos nosotros solos, porque la sala estaba llena de familia inconversa. Y oramos, lloré con fervor. Le dije, Señor, si tú puedes sanar a esta mujer, haz un milagro para que esta gente se convierta. Oramos. La hermana me dio la mano, me apretó la mano. Y yo salí afuera y me dieron un tinto.
Nos sentamos a tomar el tinto. Mientras me tomaba el tinto, se murió la hermana. Créame que a mí me dio susto de la familia inconversa. Seguro. Ahora verá. Bueno, yo aproveché que eso, el llanto fue aterrador y por aquí que es más derecho. Pero créame, me dio susto. Porque digo, van a pensar, el pastor la mató. Yo pensaba en todo eso. Claro, el pastor la mató. ¿Qué brebaje le daría que la mató? Y yo solamente volví al otro día, pero al entierro. Son cosas que ocurren. A usted como a mí nos ha pasado eso. ¿Cierto, hermano? Diáconos, evangelistas, ¿cuántas veces usted ha orado por enfermos y se sanan? Pero ¿cuántas veces usted ha orado por enfermo y cuando llega a la casa del teléfono, se murió la hermana? Eso es normal. La muerte es una cosa absolutamente normal. Que Dios sane a una persona es voluntad de Dios. Es soberanía de Dios. Yo no puedo obligar. Cuando usted ore por un enfermo, ore que se haga la voluntad de Dios, porque yo no puedo forzar a Dios. Señor, es que usted la tiene que sanar. Si el día de ella es ese, no hay nada que hacer. No hay armas, dice Eclesiastés 7:8, no hay hombre que tenga potestad sobre el día de la muerte. Dice, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Entonces, no trate de forzar, hermano, al imponer las manos sobre la gente para decir espíritu. Imponga las manos con sabiduría, con delicadeza, porque imponer las manos sí es bíblico, pero tiene que saber quién lo hace. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu, no lo haga. Uno ve gente curiosa y creen que eso es charlando. Para uno orar por un enfermo y por un endemoniado, debe haber recibido el poder de Dios. Debe estar investido del poder de Dios. No vuelva a ser un asunto deportivo porque es serio. Hay enfermedades que son demoníacas y Dios puede liberar a esa persona de ese demonio. Pero si usted no está preparado, tome para que lleve. Porque el demonio sale buscando en dónde posar. Por eso cuando se ora por los enfermos y por los endemoniados, cuídese. Uno ve gente por ahí, cuando se está orando por los endemoniados y enfermos, gente por ahí chateando, por ahí mirando para el cielo. Ojo, que un demonio, una enfermedad, un demonio puede salir de esa persona y va buscando en dónde habitar. Porque un demonio no quiere estar sin habitación. ¿Usted recuerda del endemoniado gadareno? Que ellos dijeron, has venido aquí para atormentarnos, ¿cierto? Los gadarenos. Entonces ellos le dijeron a Jesús, Señor, si nos vas los demonios le dijeron a Jesús, los demonios, si nos vas a desalojar de aquí, permítenos que posemos en el cuerpo de esos marranos. ¿Sí lo ha leído? Y Jesús es tan bueno que hasta le concedió la petición a los demonios. Sí, el Señor le dijo, bueno, pilas. Y los demonios, como sabían que Jesús los iba a sacar de ese cuerpo, entonces les autorizó que se fueran al cuerpo de esos marranos. Y luego dice la Biblia que los cerdos se precipitaron por un abismo y se ahogaron. Es decir, que los demonios buscan un cuerpo vivo. No piense que su casa está embrujada. El embrujado puede ser usted. Porque los demonios no habitan en casas muertas. Los demonios buscan seres vivos, personas o animales. Y se apoderan. Ellos tienen zonas, tienen comunas donde se apoderan enormemente los demonios. Por eso, hermanos, les ruego, ¿cuánta gente hay descarriada? Porque ha abusado de la oración y ha abusado de la imposición de manos. Van a cualquiera, le chantan la mano y tenga cuidado con eso. Tiene que haber recibido, para eso sí, debe haber recibido el bautismo del Espíritu. Gloria a Dios, hermano, ¿me está entendiendo? Ya se me fue el tiempo.
Bueno, Dios tomó del espíritu de Moisés y lo puso sobre Josué. Y en el capítulo 1 de Josué encontramos estas palabras. Cuando ya Josué había tomado la dirección del pueblo, el pueblo le dijo Josué: así como estuvimos con Moisés, estaremos contigo. Solamente que andes en el camino en que anduvo Moisés. Y Moisés le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que está escrito, y dice, y todo te saldrá bien. Ya vemos el ministerio de Josué, un ministerio de éxito, porque el espíritu de Moisés vino sobre Josué y él siguió con la tarea. En la Biblia encontramos también varios ejemplos. Por ejemplo, dice la Biblia que el espíritu de Dios vino sobre Gedeón. Vino sobre Gedeón. El espíritu de Dios vino, bueno, el caso de Gedeón también lo conocen ustedes. Vino sobre Saúl. Vino sobre Sansón, vino sobre Jefté. Ellos tenían un ministerio que cumplir, una guerra que librar, y dice la Biblia que el espíritu de Dios vino sobre ellos. No estaba en ellos, vino sobre ellos para cumplir una misión. Bendito el nombre de Jesús. Regáleme un minutito. Es una introducción que les hice de 45 minutos. Voy para predicar una horita más. Entonces, lo digo a manera de ilustración. El Espíritu de Dios viene sobre las personas para cumplir una función. Aquí todos, por la gracia de Dios, hemos sido regenerados y somos candidatos a recibir el bautismo del Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, ya en la iglesia, viene sobre la iglesia o sobre los que se dispongan, porque Dios quiere bautizarlos a todos, pero siempre reciben el bautismo del Espíritu Santo los que se disponen, porque entre otras cosas en la iglesia hay mucha negligencia. Hay gente que no cree, o hay gente que cree que venir de rodillas aquí y cerrar la boca o clavar la cabeza contra el piso ya es. No, el Espíritu Santo requiere avivamiento y ganas, que usted muestre ganas. Regáleme 5 minutos. El Espíritu Santo viene sobre, repito, el Espíritu está en la iglesia para salvación, pero el bautismo del Espíritu es que el Espíritu viene sobre la iglesia para hacer señales. 2, viene sobre la iglesia para echar fuera demonios. ¿Sí me hago entender, hermano? Para echar fuera demonios. 3, el Espíritu Santo viene sobre la iglesia para sanar enfermos. Note que lo que estoy diciendo, que el Espíritu viene sobre, no en, porque ya está en la iglesia, pero viene sobre. Eso se llama investidos para hacer señales, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. 4, para predicar la palabra de Dios con poder. Ya ven ustedes a Pedro en el capítulo 2, el cobarde Pedro que negó a Jesús 3 veces delante de una criada, ahora tenía nervios de metal porque el Espíritu Santo vino sobre él. Hechos 2, Hechos 3, desafiando a los sacerdotes de Israel. Hechos 4, desafiando a los gobernantes de Israel. En Hechos 5, abriendo la cárcel. Hechos capítulo 4, dice el verso 23 al 32, que los apóstoles y los discípulos oraron pidiendo poder. Y dice la Biblia que cuando ellos terminaron de orar, el Espíritu Santo cayó sobre todos y fueron llenos del Espíritu Santo, dice, y hablaban con denuedo
la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo viene sobre la iglesia para hablar la palabra con poder. De tal manera que si usted habla con los evangelistas, hermano, usted necesita ser investido del poder de Dios para que hable la palabra con poder, sin temor, sin miedo. Si usted siente miedo de predicar el evangelio, le hace falta la investidura del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Para hablar sin temor. 6. Para recibir dones. 1 Corintios capítulo 12 habla de 9 dones espirituales que recibe la iglesia cuando es investida del poder de Dios. Como el tiempo se me fue, después hablamos de las señales que produce el ser investido del poder. A eso es que yo quiero referirme, que este año sea mejor, hermano. Que no nos resignemos a ser salvos. Gracias a Dios por la salvación. Pero no se resigne, hermano. Coma y coma y coma y coma. Y no tiene nada para dar. ¿Por qué el mar muerto se llama mar muerto? Por eso, porque está muerto. Al mar muerto le entra el río Jordán. El afluente que le entra al mar muerto es el río Jordán. ¿Cuánta agua habrá depositado el río Jordán en el mar muerto? Toda la vida. Sin embargo, el mar muerto no se desborda ni sirve para navegación, y en el mar muerto no hay vida, por eso es muerto. No hay vida. El agua del mar muerto es 10 veces más salada que el mar común. Usted flota sobre el mar y no pasa nada. Allí no hay vida, no hay peces, no existe vida marina de ninguna clase. Solo produce ciertos químicos que también los están utilizando para otras cosas. Pero es muerto por eso, porque recibe, pero no da. El cristiano puede morirse, porque todo el tiempo está recibiendo. Pero si usted quiere ejercitar su vida cristiana, estoy hablando que si usted recibe la palabra con frecuencia, también debe darla. De lo que sabe, de lo que aprende. Hermano, evangelizando, usted no sabe cuánto aprende uno evangelizando, ¿no? Usted aprende más evangelizando que oyendo la palabra aquí en el culto. Aprende más porque usted desarrolla una capacidad mental, una memoria impresionante. De los fracasos y de los olvidos que a usted le pasan cada rato, usted va a aprender. Porque ¿cuántas veces a usted le ha pasado que lo han colgado de la brocha? Le preguntan, bueno, ¿y dónde está eso? No trate de responder lo que no sabe. Simplemente, honestamente, dígale a la persona. Dígale, hombre, esa respuesta no te la tengo, pero en la próxima te la voy a traer. Venga, pregúntenos a nosotros, que alguna respuesta debemos darle. Pero no trate de inventarse una respuesta que no es. Dígale a la gente la verdad. Solo la verdad. No importa que usted pierda la discusión. Lo importante no es ganar la discusión, sino ganar el alma. Usted puede ganar muchas discusiones y la gente queda brava porque nadie quiere perder. Nadie quiere perder una discusión. Y usted no venga diciendo, lo dejé como un trapo, lo acabé. No hizo nada. Lo importante es que usted diga, lo convencí con la palabra. Pero que usted venga y nos diga, hermano, ¿cómo le parece que me encontré con fulanos y los dejé, mejor dicho, tirados? No, ese no es el evangelismo. El evangelismo no es tratar de ganar conversaciones y batallas. No, es ganar la gente. No importa que usted pierda la discusión. Eso no lo hace usted ignorante. Todo mundo se puede equivocar y nadie lo sabe todo, ni entre todos lo sabemos todo. El único que tiene la última palabra es el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Por eso vamos a buscar la investidura del Espíritu Santo, porque esa nos da
poder, nos da sabiduría, nos da memoria, nos da revelación para interpretar las Escrituras. Estemos de pie, hermano, por favor, y démosle gracias al Señor. Espero que les haya quedado alguito por ahí, y desde hoy usted en su casa comience: Señor, necesito su investidura, necesito sentir tu presencia, necesito hablar del Evangelio, necesito tu investidura para recibir memoria, revelación, poder, autoridad, para reprender demonios, para sanar enfermos. Hágalo de corazón y Dios se lo va a conceder. Señor Jesucristo, tu palabra es verdad, es viva y eficaz. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú eres bueno. Para gloria tuya te alabamos, Señor. Esperamos que tu palabra no corra y sea glorificada y que no vuelva vacía. Para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mi Dios